dicen que más es menos, ¿no? Y vamos a hablar hoy un poquito de osteopatía. Pero, aunque voy a hablar un poco de historia y tal, qué es la osteopatía y desde cuándo trabajamos osteopatía, cuál es la diferencia con los fisios. ¿Tú eres fisio? ¿Eres fisioterapeuta? No. Ok, ¿tú? Sí. ¿Tú eres fisio? Estudiante. Muy bien, perfecto, bienvenidos. Bueno, pues vamos a hablar un poquito, les digo, de la historia de la osteopatía, pero sobre todo lo que me trae el día de hoy. El año pasado tuve la fortuna de ser invitada también y hablamos de introducción. Ahora vamos a hablar de en dónde está parada la osteopatía hoy. Como sé que hay gente que no sabe, entonces vamos a hablar un poquito de historia y después nos metemos más a fondo. Entonces, con una vista general, una visión general, ¿qué es la osteopatía? Es una disciplina terapéutica, dice, enfocada a la identificación intencionada en zonas de restricción tisular, que explique de una manera clínica, anatómica, fisiológica y razonada el cuadro clínico que presenta el paciente. Bien, ¿de qué se trata esto? No es una técnica improvisada, no es algo que se esté inventando. La osteopatía es una ciencia, es realmente parte de la medicina y por aras del destino, por la historia, nos acomodaron por allá en la medicina alternativa y ahorita vamos a ver por qué. Pero lo que trabaja la osteopatía es el conocimiento anatómico y fisiológico del cuerpo. Y al decir el conocimiento anatómico y fisiológico del cuerpo, no hablo nada más del hueso, no tronamos huesos, no estiramos huesos. La osteopatía actual está ocupada y preocupada por atender a la persona, al ser completo, integral. Entonces sí, obviamente, el ancla de esa atención pues será la restricción tisular, porque vamos a hablar con los tejidos. El osteópata habla con el cuerpo y no estoy diciéndolo en una forma metafórica, es real. El osteópata conoce, mueve y se sensibiliza con el cuerpo y todos sus tejidos. Y un tejido viene desde la fascia, que es la capa más delgadita, lo más exterior, bueno, después de la piel, obviamente, pero hay una idea, como una falsa idea de qué es la fascia. Pues la fascia es esa capita que cubre los músculos, ¿no? Es esa capita que cubre los órganos. La fascia es un ente, es un solo tejido que cubre todo el cuerpo, desde el sistema nervioso hasta todas las partes del cuerpo. ¿Y de qué se trata? Se trata de poner en comunicación justamente a las partes del cuerpo. Preciosas, ¿por qué no se pasan para acá? Y entonces hablo nada más de un lado, porque somos poquitos y estamos divididos, entonces, ¿no? Nos venimos más cerca y aquí estamos más padre en petit comité. Sale. Bien, una vez que entendimos esto, entonces en osteopatía trabajamos a partir del tejido, hablando de la fascia, hablando de los músculos, hablando del tejido óseo, hablando de los flujos del cuerpo y todo esto en una comunión, en una comunicación. Un poquito más adelante voy a profundizar más en todo esto. Y sí, si se les hace que estoy diciendo un poco de locura, sí estoy loca, pero no tanto, tiene sentido lo que estoy diciendo. Muy bien, por favor, como somos poquitos, levanten su mano y deténganme y pregúntenme lo que quieran, menos mi situación financiera, en el momento en el que ustedes quieran, ¿ok? Bien, esta visión, dice, es el dominio anatómico, es vital para la ejecución de las técnicas osteopáticas y que deberá aprovechar la estrecha interrelación nerviosa que existe entre los diferentes segmentos corporales.
para de esta manera actuar manualmente sobre los distintos tejidos, músculos, vísceras y los tejidos craneales. Los tejidos craneales que encontramos en el cráneo, encontramos el sistema de protección, que son las meninges, el líquido cefalorraquídeo, que es este que corre y nos da sentido a la vida. Y entonces en la historia de la osteopatía se dividen estas tres familias, ¿no? La estructural, la visceral y la craniosacra. Sin embargo, lo que nos dicta la actualidad es trabajar de forma integral todo, y esa es la propuesta actualizada. Esto es importante. El objetivo principal de la osteopatía es el intervenir de manera manual, debidamente justificada, sobre las estructuras necesarias para restablecer la función óptima. Mejorando la calidad de vida. Los osteópatas no curamos enfermedades. A mí no me interesa si el señor Juan Cuerdas, que viene a mi consulta, tiene una escoliosis. La tiene, ahí está. Pero esa escoliosis tiene una historia. Como historia tiene el señor Juan Cuerdas. Entonces mi preocupación va a ser el señor Juan Cuerdas, no su escoliosis. ¿Sí? Esta es la forma en que vamos a trabajar. Esta es la forma en que vamos a mantener la comunicación con el cuerpo. Y muy probablemente, si somos fisioterapeutas o siendo gente de salud, pues sabemos que la escoliosis es una desviación lateral de la columna que es idiopática, que puede ser estructural o puede ser funcional, y entonces bla, 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 bla. Pero ahí se anclan nervios, ahí se anclan esas raíces nerviosas que llevan a la comunicación con la víscera, que llevan a la comunicación con el sistema nervioso y que llevan a comunicación con todos los cuerpos de los que estamos hechos. Y vuelve a sonar como algo raro, ya los que ya me conocen saben que así me las gasto un poco. ¿Cuántos cuerpos tenemos? ¿Quién me quiere decir cuántos cuerpos tenemos? ¿Tenemos un solo cuerpo? ¿Somos un solo cuerpo? Somos un solo cuerpo físico, pero dentro de este cuerpo físico somos un cuerpo energético, somos un cuerpo emocional, somos un cuerpo químico y todos están relacionados, ¿no? Siempre les digo, hay un doctor para el cuerpo físico. Me duele, voy al doctor. Pero si me duele la energía, ¿quién me la cura? Gracias. Si me duele, espero que no se me atore. Si me duele, no sé, si tengo una descomposición química, a veces los doctores no la encuentran. Entonces, este es el chiste de tratar integralmente al paciente, de preocuparnos por todo lo que está sucediendo con él. ¿Ok? Entonces, bueno, por eso resalto esta frase de se restablece la función óptima, porque a mí no me interesa nada más quitarle el dolor, claro. Eso es lo que aprendemos en la escuela, ¿no? Mi función es quitarle el dolor y darle movimiento. Y si no le quito la razón del dolor, ¿qué va a pasar? Va a volver. Si queremos tener paciente para rato, no se la quiten. Pero esa no es la promesa, ¿no? La promesa es que vamos por el más alto bien de nuestro paciente. Entonces, tenemos que estar preocupados no nada más por el efecto, sino también por la causa. Y eso nos obliga a investigar manualmente qué es lo que está sucediendo con el cuerpo del paciente, independientemente de un diagnóstico clínico, ¿sí? O sea, mi osteópata llega a mi consulta una persona y me dice, es que fíjese que traigo una contractura muscular.
¿Se cayó? No. ¿Se golpeó? No. ¿Hace ejercicio, levanta pesas? Ay, no. ¿Se peleó con su marido? Ay, sí, la semana pasada, es que llegó súper, ya está. Ahí está la razón de la contractura, ¿sí? No es el cuerpo físico, sin embargo, se tiene que expresar el cuerpo de alguna forma. ¿Y qué tenemos? La estructura. La estructura es la que habla. Las emociones hablan a través de la estructura. Entonces, sí nos va quedando un poquito más claro, no es que estemos locos, es que es otra forma de visualizar la forma de atender al paciente, trabajarlo de una forma más integral. Y aquí estoy en la superficie, todavía no me voy para adentro, al rato vamos a hablar un poquito más para adentro. ¿Hasta aquí todo bien? Bien, dice, el diagnóstico y tratamiento osteopático se caracteriza por la integración de intervenciones cuantitativas y cualitativas, descritas e inductivas, por lo tanto, el paciente es considerado de forma global, ¿no? Es justo lo que estoy hablando. Entonces, el paciente llega con un problema de migraña de 3, 4 años de evolución y yo digo, pues este señor tiene un problema del trigémino, ¿no? Y me voy a trabajar el trigémino. ¿Por qué? Porque sabemos que o es una cuestión de circulación o es una cuestión nerviosa a nivel del sistema nervioso central, a nivel de alguno de los nervios craneales. ¿Y cuál le pega más a las migrañas? Pues a lo mejor el trigémino, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué voy a hacer para trabajar el trigémino? Pues a relajar fascia, a relajar. Sí, pero ¿y qué tal si la química de ese dolor me habla de que hay una situación en el hígado? Porque químicamente hay un desnivel de hormonas, de función hepática, etcétera, etcétera, etcétera. Por más terapias que yo le dé, por más sesiones que yo le dé para quitarle ese dolor, siempre va a regresar. Entonces, obviamente, el cuestionario y la investigación es importantísima. Nos vamos a volver un chismógrafo la primera vez, porque vamos a querer saber toda la información posible para tener suficiente peso y poder armar nuestro mapa de cómo le vamos a hacer para mejorar al paciente en todos los sentidos que se pueda mejorar. ¿Ok? Atención global. Entonces, divido a mi paciente en 3 familias porque la osteopatía está dividida en 3 familias. A lo mejor para la forma práctica de la terapia, pues sí. Primero trabajaré lo visceral, después trabajaré lo estructural, después trabajaré lo craniosacro. Pero en realidad, aquí en mi cabeza y en el protocolo que yo voy a armar, va a ser una atención generalizada, una atención global. ¿Hasta aquí algún comentario, pregunta? Como dicen, queja o sugerencia. Muy bien, bueno, ¿de dónde viene esto? ¿De dónde nace la osteopatía y por qué osteopatía? Si nos ponemos súper estrictos, osteopatía viene de la palabra osteos, hueso, patía, enfermedad. Entonces, ¿cómo es que yo me digo osteópata? ¿O cómo es que estudio osteopatía? ¿Estudio las enfermedades de los huesos, nada más? El sentido de esta palabra iba mucho más allá que eso. El doctor Andrew Taylor Still, por allá de los 1800, empezó a darse cuenta con sus estudios, y más que sus estudios, con sus observaciones, que en el cuerpo pasaba más que movimiento, que el cuerpo se movía de una forma más profunda, y él decía que los huesos hablaban. Entonces, al referirse que los huesos hablaban, de ahí salió. Las enfermedades nacen a partir de los huesos
y de la vida que tienen los huesos, porque él descubre que hay movimiento, que hay vibración, que hay sensación desde los huesos, y se profundiza en el estudio de anatomía y fisiología, básicamente de la estructura, y ahí va, y va, y va, y va, hasta que se da cuenta que ciertamente, si empieza a hacer ciertas movilizaciones, si empieza a hacer ciertas ejecuciones de la estructura, el paciente tiene cambios, ¿no? Cuenta la historia que llega en una ocasión a buscarlo un chiquito, ya cuando él ejercía la osteopatía, llega a buscarlo un niño y le dice: mi mamá está muy enferma, necesito que vayas a atenderla. Pero caminé 1 hora y media, tienes que caminar conmigo. Y entonces se va caminando de regreso a ver a la señora que estaba enferma, y cuando llega, la mujer está acostada y no se puede mover. Y le dice: ¿qué te pasó? Pues es que no me puedo mover. Ok, pero ¿qué fue lo que te pasó? Pues me cayó una vaca encima. Ah, no, bueno, ¿no? ¿Y cómo hago yo si para atender a esta mujer tengo que caminar 1 hora y media? Para hacer cualquier cosa que pueda ayudarla a levantarse. Y era tanto el dolor de la mujer y tal su incapacidad para moverse, que no toleraba que la tocaran. Que no toleraba que la tocaran. Entonces, ¿qué hizo? Empezó a mover la cabeza de la paciente y los pies de la paciente sin tocarle el cuerpo, en una forma suave y rítmica, hasta que la señora empezó a decirle: está bajando el dolor, pero ¿qué es lo que estás haciendo? Y el mismo doctor le decía: pues no sé en realidad qué estoy haciendo, pero está dando resultado. ¿Qué era lo que estaba haciendo? Estaba facilitando la fascia, y al empezar a facilitar la fascia general, la tensión del cuerpo de la mujer empezó a bajar y empezó a quitarse el dolor. Por supuesto que, bueno, pues ya la historia del capítulo 2, pues ya no se los cuento, ¿no? Sin dolor o con menos dolor, transportan a la mujer y la tratan, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esa opción de moverla y empezar a sentir que el dolor bajaba, le dio más esperanzas a Taylor Steele de que estaba correcto lo que estaba haciendo, y entonces se clavó. Y cuando él fue a la escuela de medicina a hablar y a decir: oigan, yo estoy haciendo esto y funciona y pasa esto, yo sufro de dolores de cabeza terribles, y cuando me duele mucho la cabeza, me voy al jardín de la granja donde vivo, donde vive mi padre, que era médico, y me tiro en un árbol sobre una piedra para recargar mi cabeza. Y esa tensión que me da la sensación de la presión de la piedra me hace descansar. Ay, pues el hombre estaba hablando de las presiones de tensión recíproca, ¿no? Estaba hablando de relajar las meninges, relajar las capas más externas del sistema nervioso, y entonces obviamente aumentaba la circulación y tal. Cuando va y habla con los médicos, ¿qué creen que pasó? Le dijeron: estás absolutamente loco. Y no solo loco, te prohibimos que toques pacientes, fuera de aquí, fuera de la escuela de medicina y fuera de todo lo que tenga que ver con medicina. Y por eso es que la historia habla que la osteopatía es alternativa. Pero no puede ser alternativo lo que tiene un fundamento anatomofisiológico profundo. Porque si tú no conoces dónde están los nervios, dónde están los músculos, cuál es su función, cuál es la raíz que conecta la vértebra T4
o T3 con los pulmones, pues estás perdido, no puedes hacer nada. Entonces esto no es de aficionados, ¿estamos de acuerdo? Esa es la historia de la osteopatía, así empezó. Y después de eso corrieron muchos años. Este hombre necio y aferrado dijo: a mí no me importa, yo sigo estudiando y el que quiera aprender conmigo que se acerque. Y empezó a hablar y hablar y hablar y a practicar y a practicar y a trabajar y a atender personas, hasta que empezó a lograr que hubiera tal cantidad de gente que fundó su escuela. Y al fundar su escuela nacieron los grandes discípulos, y con el correr de los años llegaron personas que se dedicaron a aumentar las posibilidades de la osteopatía. Por ejemplo, un William Gardner Sutherland, que es el padre de la osteopatía craneal, y también fortuitamente, sintiendo que había mucho ruido en su casa, como aquí, que no te dejan concentrarte, se puso una basinica. ¿Quién sabe qué es una basinica? Porque ahora los muchachos ya no saben qué es una basinica. ¿Saben qué es una basinica? ¿Todos sabemos qué es? ¿No? ¿No? Ok. Es una ollita de peltre, porque de ese material era, donde los viejitos se sentaban a hacer del baño para no ir al baño, para no salir de la recámara, no alejarse, ¿no? Es un cómodo antiguo, un incómodo antiguo. Bueno, pues se pone una basinica en la cabeza para que lo dejaran estudiar anatomía, porque no podía con el ruido. ¿Y qué carambas creen que pasó? No solo se quitó el ruido de afuera, sino empezó a sentir ruidos adentro. Entonces dijo: ay, güey, así dijo, ahí está en los libros. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Pues está pasando que tenemos un ritmo raquídeo, que el líquido cefalorraquídeo corre por nuestra cabeza y baja por la raquis y empapa todos los nervios, y eso tiene un ritmo, tiene una marea, tiene una cadencia. Y ahí nació, y ahí se descubre el movimiento respiratorio primario, que es la forma como conocemos al flujo del líquido cefalorraquídeo. Y nace la terapia, la osteopatía cráneo-sacral. Y le empieza a estudiar y estudiar y estudiar, y se vuelve maestro, y después tiene alumnos que la siguen estudiando, y grandes profesionales de la osteopatía que siguen con él. Entonces, bueno, se descubren que el cráneo no es una bóveda seca, sin movimiento, sino que los huesos del cráneo sí se mueven, que sí hay un ritmo, que hay un ritmo como el flujo sanguíneo, como el retorno venoso, como el flujo linfático, que se llama la marea raquídea, como corre el líquido cefalorraquídeo. Y entonces nace esta segunda familia de la osteopatía, y empieza a relacionarse lo que está pasando cuando él mueve los huesos de la cabeza, sintiendo esta marea, con lo que sucede con el cuerpo. Y los pacientes que vienen con una depresión muy grande empiezan a relajar el cuerpo y se les va pasando la depresión. Entonces, ¿qué dijo? Ay, güey, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Que tenemos que entender la conexión que hay con el sistema nervioso y la repercusión emocional también del cuerpo. Ahí van otros cuerpos. Seguimos avanzando, y ya ahora sí que en casi nuestros tiempos, bueno, los míos sí, ustedes están muy chavos, pero en los míos sí. Hay otro gran estudioso, Barral. El doctor Barral dice: bueno, ¿y por qué, si ustedes dicen que la estructura se puede mover y que el ritmo raquídeo trae diferencias y hace la gran diferencia dentro de la función del cuerpo, qué pasa con los órganos?
¿qué sucede con los sistemas? Y entonces se da la tarea a estudiar qué sucede con los sistemas y así nace la terapia, la osteopatía visceral. Más adelante vamos a ir metiéndonos un poquito más. Aquí están las 3 áreas, las 3 familias que nos ocupan, pero fíjense bien qué dice aquí. ¿Qué dice aquí? Globalidad. No puedo trabajar uno sin que tenga repercusión en otro o en otro, porque no somos células por separado, no somos una bolsa de plástico llenas de bolitas, ¿no? Como los cojines que por ahí venden, por favor, pasen a ese stand y compren cojines de bolitas de Unicel, son lo mejor de la vida. No me dan comisión, pero son lo mejor de la vida. Están por aquel lado. Están buenísimos. Bueno, es que el año pasado compré algunos cojines y wow. No somos eso, no somos esa bolsa con bolitas por separado. Somos un cuerpo con una dinámica celular que se mueve y va formando órganos y sistemas, y esos sistemas van formando funciones. Y al tener funciones, ¿qué sucede? Pues somos lábiles o somos presa de tener disfunciones. Entonces, un problema con algún órgano, con alguna estructura, porque no puedo hablar solo de órganos, la estructura también. Ahorita vamos a ver los principios de la osteopatía. Un problema a ese nivel nos va a llevar una cadenita. Y aquí, bueno, los que son fisioterapeutas estudiamos mucho, nos enseñan mucho las cadenas miofaciales, ¿no? Y es que todo se relaciona. Y entonces si tú mueves el pie, se te compone el hombro. Y, ay, ¿pero cómo? Pues es exactamente lo mismo. Aquí lo que pasa es que vamos a incidir celularmente, a nivel bioquímico también. ¿A partir de qué? De la movilidad de la fascia. Muy bien. Entonces, hablemos un poquito de la estructura. Esta familia estructural, que es la más conocida y que es ahí donde mucha gente levanta la mano y dice, ¿en qué se parece la osteopatía a la quiropraxia? El que me haga esa pregunta, le doy un microfonazo. No es cierto. Son 2 cosas completamente diferentes y es lo mismo. Es atención al cuerpo, con técnicas diferentes. Simplemente. Nosotros tronamos huesos, hacemos manipulaciones. No tronamos huesos, ¿sí? La osteopatía estructural lo que hace es generar una biomecánica y una biodinámica de la estructura ósea para su mejor función, sin olvidar que los huesos están cubiertos por fascia. ¿Cómo se llama la fascia de los huesos? Periósteo. Ah, bueno. ¿Cómo se llama la fascia del pulmón? Pleura pulmonar. ¿Cómo se llama la fascia del corazón? Pericardio. Esa capita que está alrededor. Pero si yo la rompo poquito y la jalo, ¿qué creen? Me traigo toda, porque solo es una. Eso es lo que trabaja la estructura. Y dice, describe el diagnóstico y el tratamiento de las disfunciones del sistema músculo-esquelético. Reconoce la importancia de la interdependencia entre la estructura y su función.
una disfunción de una articulación o de un tejido, que por lo general se caracteriza por una disminución de la movilidad y la tensión. Esto afectará a la biomecánica y a la función general de esa área en particular. Entonces, ¿tiene que ver esto de las cadenas que estaba yo mencionando? Sí, claro, por esta comunicación general que hay. Pero cuando tenemos un problema específico, por ejemplo, en la cadera nos va a hacer que el paciente claudique, que tenga una marcha errática, que haya un problema de equilibrio, que tenga un problema de recepción de estímulos propioceptivos, que eventualmente genere una postura antiálgica, empezando por el dolor. ¿Qué hacemos cuando algo nos duele? Nos hacemos bolita o nos movemos para tratar de evitar ese dolor. Buscamos una postura antiálgica. Entonces, lo que hace la osteopatía estructural es justo trabajar sobre el tejido, recuperando la función. ¿A través de qué? A través de movilizaciones, puede ser de fascia, puede ser de fascia, movilización de fascia. A través del sistema muscular, con stretchings, o sea, estiramientos, o a través de movilizaciones estructurales. Ahora sí, los thrust, que le llamamos, o las movilizaciones articulares. Pero cuando yo haga una movilización articular, por ejemplo, de una L4, L5, eso va a traer una repercusión, porque L4 y L5 tiene una raíz nerviosa que le pega a otro lugar, ¿no? A lo mejor al colon, pero también tiene una relación con la comunicación con el sistema nervioso. Y entonces a lo mejor es un paciente que no puede dormir, y no necesariamente porque le duele la espalda, sino porque hay un punto de tensión en algún lugar en la columna que no es consciente que sucede y que está ahí clavado, modificando la función. Y hago mucho hincapié en esto, ahorita vamos a ver por qué. Bueno, hasta ahorita, ¿vamos bien? ¿No se han cansado? Porque si no los pongo a bailar para que me despierten, porque quedan como 3 horas y media de clase. No, no es cierto, ahorita los voy a pasar acá a que se muevan ustedes. Bien, dice, para ello utiliza una gran variedad de técnicas de alta velocidad, rítmicas y funcionales, con el fin de liberar tensiones en el sistema musculoesquelético y restaurar la biomecánica del cuerpo. En realidad, el thrust, que es una técnica de alta velocidad, es esta manipulación vertebral que lo que busca es liberar la tensión entre las carillas articulares y para eso bajar la tensión del músculo y de los ligamentos. Bien, Jean-Pierre Barral, el padre de la osteopatía visceral. Es un sistema diagnóstico y de tratamiento manual que pretende identificar trastornos en la movilidad y motilidad de los órganos y vísceras para favorecer el adecuado funcionamiento de los órganos, de los elementos con los que se relaciona, para garantizar el equilibrio estructural del organismo. Bien, fíjense lo que dice, movilidad y motilidad. ¿Hay diferencia? Pues las dos son movimiento. ¿De qué habla una? ¿De qué habla otra? Movilidad, cómo se mueve un órgano con respecto a otro, con respecto al vecino. Motilidad, sus propios movimientos, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que el colon tiene un movimiento el que le llamamos peristalsis. Esos movimientos tienen que ser de determinado ritmo, porque si el colon se paraliza, la persona se pone grave, al hospital y en fin, bla, bla, bla. Entonces, trabajamos sobre los movimientos, la relación de los movimientos entre los órganos
y de los movimientos entre el órgano per se. Oye, pero ¿y cómo le haces? ¿Cómo trabajas el hígado, los riñones o el estómago? ¿Cómo creen que se puede hacer? ¿Cómo se les ocurre que se puede hacer? ¿Cómo podemos mover el hígado, los riñones o el estómago? ¿Manipulaciones de masaje? No como tal reflexología, sí hay puntos de referencia a distancia, pero se mueven a través de la fascia. Se mueve a través de la fascia. Cuando trabajamos fascia abdominal, se van reconociendo los movimientos de los diferentes órganos. Y les digo que ahorita lo van a hacer para que no crean lo que estoy diciendo. Bueno, el que quiera, nada más traigo una cama. Muy bien, dice, consideran los órganos del cuerpo, se relacionan entre sí y con las estructuras vecinas como si fueran articulaciones. Tal cual. Es una maquinita como un reloj. Ustedes saben que todas las máquinas, las computadoras, los relojes, la forma de funcionar del proyector, todo está hecho en función del cuerpo humano. ¿Sabían eso? Esas máquinas que tienen que engarzarse una pieza con otra para que se mueva, pues así es como funcionamos, así es como se mueven las células y así es como vamos funcionando. Bien, existen existen superficies de contacto y de deslizamiento entre ellos, llamadas serosas. Claro, para poder manipular el hígado o el estómago necesitamos un conducto acuoso, porque si no, ¿cómo sería posible que lo moviéramos? Entonces, esa pleura, esa capita que nos va a permitir moverla, pues tiene líquido per se para permitir que se mueva. Y así es como se van realizando las diferentes manipulaciones. Y finalmente, bueno, se trata de una técnica manual, está descrita por William Gardner Sutherland, sutil y de un efecto muy, muy profundo para ayudar a detectar y corregir los desequilibrios del sistema neuromeningio. Esto es lo que habla de lo que le decía yo de la presión del líquido cefalorraquídeo y del ritmo del líquido cefalorraquídeo. Se basa en el principio de la existencia de la pulsación rítmica. A esto le llamamos el movimiento respiratorio primario. Es esa forma sutil que percibimos y me encantaría que ahorita con todo el ruido que hay nos permitiéramos percibir nuestro ritmo raquídeo, porque les va a cambiar la visión, de verdad, les va a cambiar la forma de entender o de ver las cosas. Y trabaja sobre un circuito hidráulico que va del cráneo al sacro y de regreso. Y por eso se llama sistema cráneo-sacro. ¿Ok? ¿Cuáles son los principios, cuáles son los fundamentos con los que los osteópatas trabajamos? Para empezar, un amplio conocimiento de la anatomía y de la fisiología del cuerpo, de sus relaciones. Eso es importante. Pero tenemos 4 principios fundamentales. El primero, la estructura gobierna la función. Si mi columna vertebral está rota, partida a la mitad, no me puedo erguir. Si tengo un hueso fracturado, no puedo cargarle el peso. Pero así sucede con todas las partes del cuerpo, no nada más con el hueso. Cuando hablamos de la estructura gobierna la función, es de todas las estructuras del cuerpo, no nada más del sistema óseo o del sistema muscular. ¿Qué pasa cuando tenemos un desgarre muscular? No te puedes mover. Y además existen una serie de procesos, ¿no?,
inflamatorio, de recuperación tisular, de regeneración a través de la granulación, etcétera, etcétera, etcétera. Se pone en chamba todo el organismo y las células para hacer todo un equipo y generar un cambio. De eso habla la estructura, gobierna la función. El segundo habla de la unidad del cuerpo. El trabajo coordinado de los 11 aparatos y sistemas es lo que hace posible establecer adaptaciones y compensaciones para restablecer la verticalidad, ya que esta es la condición vital de nuestro equilibrio general. Permítanme un segundo porque sí, ya me sequé. Muy bien, entonces la unidad del cuerpo. Cada articulación se forma con la unión de dos huesos. Cada unidad funcional de la columna se forma por dos vértebras y un disco. Un bebé se forma por la unión de células. Entonces, necesita haber una unidad celular, una unidad del cuerpo para generar una función. ¿Sí? De eso habla. Nos vamos con la autocuración. Y aquí es donde mucha gente puede decir, ay, ¿cómo no? A ver, el cuerpo tiene la capacidad de autocurarse. ¿Lo creen o no lo creen? ¿Saben qué ha pasado? Y lo voy a decir bajito porque si me oyen todas las farmacias que están aquí me degollan. La industria farmacéutica se ha encargado de tronarnos nuestra autorregulación. Porque ¿para qué carajo me preocupo de respirar, de relajarme, de echar en marcha mi sistema de autorregulación y mi sistema de autorregulación de temperatura si me tomo un Tempra y se me quita la fiebre? ¿Para qué respiro y muevo mi fascia abdominal y hago movilización y estiramientos si me echo una copita de Pepto-Bismol y se me acaba la bronca? ¿Cómo se alivian los bebés? Los bebés casi ni se enferman, ¿no? O van corriendo y ¡pah!, se dan unos golpazos. ¿Qué hacen? Se paran, se sacuden y siguen corriendo. No hay juicios, no hay farmacéutica en su cabecita. Entonces ellos usan su sistema de autorregulación. La invitación de la osteopatía es esa, recordarle a nuestro paciente a través de las técnicas que usamos que existe un sistema de autorregulación que pueden echar a andar para volver a su centro. Y aquí es donde caemos un poquito en la magia, ¿no? Ay, ¿cómo voy a creer? Bueno, pues al ratito van a ver cómo sí caen. Muy bien. Y la ley de la arteria. Evidentemente, todo necesita una comunicación, una vía de comunicación, una forma en donde A le diga a B que vaya a ver a C porque D se cayó. ¿Y cómo le hacemos? Pues a través de la circulación. La sangre, las arterias, el sistema circulatorio mayor y menor, el sistema venoso, es el encargado de la comunicación del cuerpo, de llevar y traer toda la fórmula química y todas las interrelaciones para poder lograr una función correcta. Todo gran órgano tiene una gran arteria a su lado. Entonces, debemos conocer muy bien la anatomía, vuelvo y repito, porque si le queremos dar un masaje profundo al psoas y se lo estamos dando a la femoral,
pues mandamos al camposanto al paciente porque se le revienta la femoral y no le para el sangrado, la hemorragia a nadie, ¿no? Entonces debemos saber qué estamos haciendo. Vuelvo a decir, no es de aficionados, hay que estudiar, sí, pero es maravilloso ver cómo tenemos otra alternativa que ofrecerle al paciente para llevarlo a estar bien, pero no nada más para llevarlo a estar bien, para hacerlo consciente de cómo es que puede su cuerpo estar bien, y eso está padrísimo, bueno, desde mi punto de vista. Muy bien, ya va a acabar la teoría, ya mero, no se apuren, unas 2 horas más. Modelos de atención en la clínica osteopática. Trabajamos a través de un modelo biomecánico, obviamente, movimiento estructural, movimiento muscular, movimiento facial, movimiento de los órganos, movimiento del líquido cefalorraquídeo, de las membranas de tensión recíproca. Circulatorio, les explicaba hace rato, la sangre, las venas, las arterias, pero el líquido linfático, pero el líquido cefalorraquídeo. Sin agua no vivimos, porque vivimos a través de la función fluídica del cuerpo, ¿sí? ¿Qué porcentaje de nuestro cuerpo tiene agua? Más o menos. 75%. 75% de nuestro cuerpo tiene agua, pero sube y baja, sube y baja, sube y baja. Se va perdiendo con todos los sistemas de eliminación que tenemos. La orina, el sudor, las lágrimas, etcétera, 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 ¿no? Entonces, pues por eso es importante que nos estemos hidratando. Les digo que yo siempre hago mención de un anuncio, no me acuerdo la marca, creo que era Ciel, que va corriendo la chava y de repente se empieza a hacer lenta y se quedó así a medio camino porque no tiene agua, no se hidrata, creo que era de Ciel, o era una actriz y se le olvidaba el guión de lo que tenía que decir porque no tenía agua. Eso es cierto. ¿Nunca han sentido que pierden la capacidad mental porque no han tenido agua? ¿No han tomado agua? ¿Alguna vez se han ido de party? ¿Qué les pasa al día siguiente? ¿Qué es la resaca? Es una deshidratación absoluta del cuerpo. Entonces, aparte de esta ponencia, les estoy regalando el tip de su vida. Agua, shot, agua, cerveza, agua, vodka, agua, todo el tiempo. Entonces no va a haber un momento en el que llegues a la deshidratación, porque aun cuando el alcohol hace su metabolismo y genera todo ese alcohol en nuestro cuerpo en azúcar, y el azúcar lo genera en glucogénesis y la glucogénesis en todo ese rollo que es otra clase de otras 3 horas. ¿Vale? Claro, claro. Ah, no. Te pones panzón, pero es por la cantidad de cerveza que te tomas. Esa es otra cosa. No, pero ¿por qué te hinchas? Por el sistema de autorregulación de tu cuerpo. Tu cuerpo tiene que sacar fuerza de flaqueza y jala de donde puede. Entonces, si necesita hincharse para sobrevivir y rescatar la sangre de las células, lo va a hacer, ¿no? Así yo les digo a la gente que no me quiere, yo no estoy gordita, estoy hinchada, nada más. Yo sí tomo mucha agua, ¿no? Bueno, pero es cierto, todos estos niveles a nivel fluídico son lo que le dan la función al cuerpo. Sin esto no funcionamos, sin agua no funcionamos, sin agua no se generan las células de la sangre, sin agua no hay suficiente material para generarse
el líquido cefalorraquídeo que se genera en los núcleos coroides del cuerpo calloso del cerebro, etcétera, etcétera. Sin agua no hay ácidos gástricos, etcétera. Todo tiene fluidos, ¿ok? Ay, no, todavía no acababa. Ok, neurológico. Bueno, pues lógicamente todo lo que tiene que ver con las raíces nerviosas y su comunicación con el resto del cuerpo es trabajo a nivel neurológico. Modelo biodinámico. Estos modelos de trabajo de cráneo sacro hablan sobre la biodinámica del cuerpo a través del trabajo del sistema nervioso. Pero el trabajo visceral habla de la biodinámica que existe entre los diferentes órganos del cuerpo. Pero la estructura y su movimiento, la estructura hablo de músculos, de fascias, de ligamentos, de tendones, de bursas, de cápsulas articulares y de todos los elementos que conjuntan nuestro sistema músculo-esquelético, tiene que ver con movimiento, ¿ok? Y el modelo comportamental, la conducta. ¿Cuántas veces les ha llegado un paciente en estas condiciones? Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo se siente? Ay, bien mal. Mira qué mal vengo. ¿Cómo? Pues yo lo vi entrando perfectamente bien. ¿Qué le duele al señor? ¿La espalda o el alma? Viene a que lo apapachen, ¿no? Hasta eso tenemos que hacer, entender la necesidad del cuerpo emocional del paciente y ser empáticos. Obviamente, no nos vamos a volver complacientes, pero somos empáticos y tenemos que trabajar con ello también, ¿ok? Muy bien, hasta aquí todo bien. Hasta aquí no tenemos ningún problema. Bueno, pues a partir de esta lámina, y ya son las últimas, entramos a la… Sí, mi amor. Ah, que yo les pregunte. Ok, saquen una hoja, por favor. Ah, que me salga lo maestro, ¿no? Saquen una hoja, número 1. No, bueno. Hasta aquí hemos hablado de la historia de la osteopatía, de cómo funciona, de cómo funcionan sus familias, de qué es lo que hace el osteópata, de dónde llegó, etcétera, etcétera, etcétera. Pero obviamente con el internet, con el 5G, con toda la tecnología y las novedades que hay y las formas de meterse a más y a más y a más y a más, no nos podemos quedar con los principios de Steel. No nos podemos quedar con la piedrita que se pone en la cabeza para relajarse. Tenemos que ir más allá. Y además, tenemos que sustentar lo que estamos diciendo. Porque si decimos que no somos una técnica alternativa, pues entonces, ¿por qué? ¿Qué es lo que somos? ¿O cómo es que trabajamos? Entonces viene esta revolución o esta nueva idea de la osteopatía integrativa. Y para eso tenemos que entender algo. No puedo separar a mi paciente porque no somos cuerpos simples. Hace rato les decía, no somos una bolsita de plástico con bolitas, somos una interrelación y una función nos lleva a otra función. Aquí dice el concepto simple. Un cuerpo simple está formado por átomos del mismo elemento. ¿Somos átomos del mismo elemento? Por supuesto que no. Somos una complejidad maravillosa, porque somos perfectos como seamos. Si te gusta, qué bueno, y si no, es lo que hay. Somos perfectos.
en nuestra función, en nuestro diseño y en nuestras características específicas. Habla aquí de un cuerpo complejo. Un cuerpo complejo o los cuerpos complejos son aquellos sistemas abiertos que están estructurados como un gran número de elementos interactuando entre sí, cuyo comportamiento e interacción es no lineal e impredecible. ¿Te suena conocida la frase? Eso es lo que somos. Somos cuerpos compuestos y cuerpos complejos. Entonces yo no puedo tratar a un paciente como un cuerpo simple, incluso aunque no seas osteópata. Ojalá sean osteópatas. Ahorita que termine, hola chicas, las estábamos esperando. Ahorita que termine voy a echar mi comercial, no vayan a creer que vengo de a gratis, por supuesto. Pero bueno, antes del comercial, sigamos hablando de esto. Obviamente, somos cuerpos compuestos y complejos. Entonces, tenemos que pensar en la atención del paciente como tal, en la atención del paciente como un todo, pero de verdad. Alguna vez, todos, bueno, ustedes uniformaditos, todos son fisioterapeutas, supongo, o estudiantes. ¿Alguna vez han oído en las clínicas donde practican o donde trabajan? Ya llegó el señor de rodilla. Ay, me canceló mi paciente de codo. Híjole, man. Y los papás se quebraron el cerebro para ponerle Juan Luis Gustavo de la O Garza Martínez y Rivera. Y ustedes le dicen el de la rodilla. ¿Cómo así? Esa es la... Por supuesto que sí. Te puedo hablar de 40 años de práctica profesional ininterrumpida y me acuerdo del nombre de mis pacientes. Por supuesto que sí. ¿Sabes qué es? Atención. Atención. Porque a mí me interesa que este señor, que se llama Miguel Ángel, no es cierto. ¿Cómo te llamas? Alejandro. Alejandro. Ya le vi cara de Miguel Ángel. Que se llama Alejandro, se sienta bien como Alejandro. Si sale con dolor de hombro, ya luego se le quita, no me importa. Pero entendí que trae una bronca con su papá, que le duele la cabeza porque es muy nervioso, pero es muy nervioso porque de niño lo persiguió un perro y lo mordió. Y ahora que tiene 30 años, ¿qué creen? Le sigue dando miedo los perros, pero como es bien machote, no dice. ¿Creen que les estoy contando un chiste? Así es la vida, así somos. Entonces, por supuesto que no va a ser el señor de hombro, va a ser Alejandro, viene a su sesión y voy a ver a Alejandro como un cuerpo complejo, como un cuerpo compuesto de muchas cosas. Esa es la visión del osteópata. Y poco a poco nos vamos clavando en eso, y poco a poco se nos vuelve común. Y poco a poco nos vamos enamorando de ver a la gente de otra forma. Ay, ya viene la viejita, está como le gusta platicar. Ponle la compresa y salte para que se calle. Híjole, la señora vive sola, porque sus 7 hijos no tienen tiempo de irla a ver. ¿Qué te cuesta sentarte 1 hora a platicar con ella? Atender esa necesidad. Y les aseguro que la asiática se les va a quitar. ¿No llegan con dolor de asiática? ¿Cuál? Le digo, ¿cuál? Es nervio ciático. Por eso, la asiática. Ok. ¿Cuál asiática les duele? Pues la asiática, la de aquí. ¿Cuál otra? Pues la del otro lado, mi vida. Si tenemos 2, ¿no? Ellos no saben y no tienen por qué saber. Ese es nuestro trabajo. Entender que su asiática es soledad. Se llama soledad. Y eso es lo que vamos a trabajar. No somos psicólogos, ni vamos a sacar nuestro librito y
¿Y cómo se siente con eso? No, nos toca hacer eso. Nos toca tocarlos, tocar el cuerpo y llegar al alma. Esa es la chamba. Y si a ustedes les quedó un renglón acá dentro de todo lo que he dicho, esa es la chamba. Ya valió la pena que yo esté aquí parada. Que sientan eso, no que lo entiendan, porque cuando entiendes las cosas que entiendes se te olvidan, pero lo que sientes lo dejas como una impronta en tu cuerpo y cada vez que estés en una situación igual, ¡fum!, ahí viene el recuerdo. De eso se trata, ¿ok? ¿Entendemos la diferencia entre un cuerpo simple y un cuerpo complejo? Está facilito, pero más allá de eso, entendemos la importancia de ser conscientes de que somos cuerpos complejos y como tal vamos a trabajar a nuestros pacientes. ¿Sí? Esa es la diferencia. Vale. Entonces, ¿de qué vamos a hablar ahora? Porque esto es lo de hoy. La psico-neuro-inmuno-endocrinología. No, estos ya se volvieron locos. Ya no saben ni qué inventar. Ya no saben ni qué inventar. ¿A dónde? Ni siquiera lo puedo decir. Psico-neuro-inmuno-endocrinología. ¿Ok? Lo vamos a separar. Psico, pues está bien fácil, ¿verdad? Eso todo lo entendemos. Neuro, pues la relación con todo lo que tenga que ver con el trabajo del sistema nervioso. ¿Pero qué creen? Que el sistema nervioso está regido por el sistema inmunológico, que son las barreras de protección de nuestro cuerpo. Dicho con la frase más sencilla que se me ocurre decir. ¿Pero qué creen? Que, como dicen los católicos, los mochitos o los creyentes, nada se mueve, ni una hoja de un árbol sin la voluntad de Dios. Qué bonita frase. Yo les digo, ni una célula de nuestro maravilloso cuerpo se mueve sin la voluntad de las hormonas. Entonces, el sistema endocrino es el muchacho chicho de la película Gacha. Es el mero. Entonces, este rollo, ¿ya te lo aprendiste? El muchacho chicho de la película Gacha. O sea, el galán, pues. Ok, entonces, este rollo que les acabo de decir de las 3 familias, de estructural, de visceral, de craniosacro, ¿nos sigue haciendo sentido? Sí, pero si lo pensamos en una forma integral, si lo pensamos como la tensión de un cuerpo complejo que trabaja a través de una ciencia psico-neuro-inmuno-endocrina, que se preocupa por cómo están las hormonas y nivelar tus hormonas para que tu cuerpo de protección, tu sistema inmuno, funcione bien y entonces el sistema nervioso no se me atarante y el paciente ande a todo dar. Fíjense qué fáciles palabras en lugar de esa cosa rebuscada. ¿Qué tiene que ver? Esto que tiene que ver con el cuerpo en general, tiene que ver con la genética. ¿Qué es la genética? ¿Qué es la genética? ¿Qué son los genes? ¿Qué? Es la información que traemos y viene de 2 vías. La que traemos nuestra y la que traemos de herencia, ¿sí? Y hay una nueva ciencia junto con este rollo que se ha descubierto, que ya está, todo ya está, nada más dicen que lo descubren, que se llama epigenética. ¿Qué es la epigenética? La forma de adaptar tu información genética a la vida. ¿Qué te sirve y qué no te sirve de afuera para tu función perfecta? Y para eso tenemos que
intervenir en este sentido de psiconeuroinmunoendocrino para llevar a un equilibrio total. ¿Quién me dice cuál era la función del osteópata? Se los dije hace rato, ¿cuál era la función del osteópata? Ahí voy, mi vida, porque te tengo que oír en grandote. Ay, no, pasa. Recuperar la movilización por medio de diferentes técnicas. La función. Pero si funcionamos. ¿Tú ibas a decir otra cosa? ¿Qué dice? Me la ganaron. Bueno, iba a decir algo parecido, pero también es para mejorar la calidad de vida del paciente. Claro, para buscar el más alto bien del paciente, ¿no? De eso se trata. Entonces, se vuelve más rebuscado, pero más interesante. Entonces dejan de ser tecniquitas. Y dices, ¡ay! ¡Qué interesante está esto! Porque voy a lograr grandes cambios. Porque voy a lograr resolver problemas de toda la vida. Simplemente con la autorregulación. Recordándole al paciente que a través de esto tiene una función perfecta en su cuerpo. Está padrísimo, ¿no? Muy bien. Entonces, nos encontramos con una visión integral. Dice, la psiconeuroinmunología clínica realiza intervenciones aplicadas sobre la epigenética de un ser humano y entendiendo la relación con el ser mismo, la osteopatía trabaja a los pacientes desde los fundamentos y no solo desde los síntomas, sino en forma integral. Este puede ser como el resumen, ¿no? Y ahí les muestro todos los cuerpos que tenemos. Todo eso somos y más, porque ahí no está el espíritu, no se ve el espíritu y no se ve la energía, pero ahí está metida. Ok, conclusiones, a ver si están de acuerdo conmigo o no. Se vale opinar, aquí es donde ustedes hablan. La osteopatía es una profesión paramédica. ¿Están de acuerdo? Paramédicos porque no somos médicos, pero no somos holísticos. Entonces, paramédica. No es medicina alternativa. Porque cuando hablamos de alternativa estamos hablando de opciones. Y no es una opción, es otra posibilidad. Es cartesiana, no esotérica. O sea, está basada en fundamentos biológicos, anatómicos, fisiológicos. Es fundamentada en principios anatomofisiológicos. Atiende al ser, no al síntoma. Eso está padrísimo. Se basa en un plan de tratamiento global osteopático. Se requiere un diagnóstico clínico funcional osteopático. A mí no me importa un diagnóstico clínico, me ayuda, bueno, porque si tengo idea de lo que se trata, pues sé por dónde voy. Pero yo tengo que hacer mi propio diagnóstico osteopático, ¿va? Restablece el equilibrio perturbado mediante técnicas manuales. Todo es trabajo manual. Un osteópata no usa ningún aparato, no usa un gancho de gavilán, no usa compresas, no usa ultrasonido, no usa nada. Son técnicas manuales. El tratamiento es individualizado. No podemos dar terapia de grupo. O como en algunas clínicas por ahí del sistema de salud, que no quiero decir IMSS porque no se vaya a oír, pero 10 pacientes a la tina. Oiga, pero a mí me duele el hombro, pero es la hora de rodilla, métase a la tina, vámonos. Híjole, es individualizado. Y por ahí algunas referencias. Muy bien.
Muchísimas gracias por escucharme. Ahora la propuesta es demostrar todo esto que dije. ¿Les parece si tomamos un pequeñito break de 10 minutitos? Nomás no se me vayan a otros stands ni con los gritones de allá. 10 minutitos y regresamos a hacer algunas técnicas prácticas. Antes de eso y antes de que se vayan, quiero mencionarles, hoy represento a la FIJ, la Asociación de Fisioterapeutas de Jalisco, en nombre de la fisioterapia, sí, pero como osteópata, represento a la Escuela Nacional Mexicana de Osteopatía, ENMO, la ENMO sede Guadalajara, que tengo el placer y el honor de coordinar. Ahí tenemos cursos, diplomados, formación máster de 2 años y formación completa de 5 años. El mes de abril voy a tener apertura de 2 grupos de diplomado estructural. ¿Y por qué estructural? Si a mí me llamó la atención más lo visceral, porque vamos con el abecedario A, B, C. Si no entendemos la estructura, no nos podemos meter más a fondo. Entonces, se abre el diplomado estructural, pero también se abre en mayo el máster. Si alguno de ustedes está interesado y quiere más información, con todo gusto se acercan, les doy el número y nos ponemos de acuerdo y platicamos. Y la invitación para que como fisioterapeutas, los que son fisioterapeutas, formen parte de la Asociación Mexicana, de la Asociación de Fisioterapeutas de Jalisco. ¿Por qué? Porque tenemos que ser gremio, porque tenemos que estar unidos y lograr que nuestra profesión como fisios se regularice, se estandarice y se legislice, porque no hay leyes. Aquí cada quien cobra lo que quiere, hace lo que quiere, se mete donde quiere y trabaja con quien quiere y como quiere. Y eso no se debe. Entonces, nosotros los más jóvenes de la fisioterapia, o sea, los dinosaurios, estamos luchando fuerte por posicionar la asociación para lograr cosas. Por lo pronto, formamos parte de la FEMEFI. ¿Y qué es la FEMEFI? La Federación Nacional de Fisioterapia, en donde hay ya 39 asociaciones al nivel de la República. Entonces, hay un trabajo atrás, un trabajo interesante, un trabajo bonito, al cual, como fisios, los invito a que se acerquen. Y por parte de la escuela, pues también, si les interesa saber más, les prometo que no soy la única maestra, no nada más a mí me ven, pero sí doy algunas clases y bueno, pues ahí estamos. Entonces, vamos a tomar estos 5 o 10 minutitos, voy a montar la mesa, si me ayuda aquí mi guapo auxiliar que le pedí que me hiciera favor de venir. Bueno, pues él es estudiante de la formación de osteopatía ya actualmente y me gustaría que pases, Gonzalito, y nos digas un poco ¿de qué va tu vida antes y después de la osteopatía? Buenas tardes a todos, mi nombre es Gonzalo Bautista, soy kinesiólogo y hace un tiempo que llevo mi formación como osteópata con la maestra Gaby en la ENMO, la Escuela Nacional Mexicana de Osteopatía, y la verdad que ha sido un plus increíble para mis consultas, para mis terapias, para los diagnósticos y tratamientos. Son muchas herramientas, pero más que una herramienta es también un concepto y una forma distinta de ver las intervenciones con los pacientes y justamente con todo este tema que tiene que ver que el cuerpo es solo uno, que es integral. Y yo les hago una pregunta a ustedes, creo que la mayoría de acá, que están acá, son fisioterapeutas o kines. Bueno, la pregunta es que si estás en una consulta, imaginemos que estás trabajando una rodilla o estás trabajando un hombro, un codo, y de repente tu paciente empieza a llorar. Digamos que no está llorando por el dolor, ¿no? Empieza a llorar, un llanto de sentimiento. Pues, ¿qué haces? En ese momento, ¿qué haces? ¿Dejas que llore? ¿Te quedas callado? ¿Haces así como que, chin, qué hago?
Y bueno, ese es un ejemplo muy sencillo de lo que es la osteopatía, porque al final de cuentas, como decía la maestra, no tratamos un codo, no tratamos una rodilla, no tratamos un pie, sino estamos tratando una persona, ser humano con sentimientos. Entonces, la osteopatía va mucho de esto también, aparte de que te da muchas herramientas anatomofisiológicas, muchas herramientas para entender todo este tema del sentimiento y la emoción y todo lo que conlleva en una terapia. Gracias. Gracias. Muy bien, pues entonces, si les gusta, desempólvense tantito, prometen volver, se va a poner bueno. Aquí vamos a hacer una media lunita, vamos a abrir la cama y vamos a hacer algunas técnicas de las tres, por supuesto, de las tres familias para que sientan y vean. ¿Sale? Son 4:15, a las 4:30 nos vemos aquí. Aquí los estoy esperando. Sí, tráiganse a toda la gente que encuentren. ¿No? Un poquito, esa marea. Ok. Ahora la invitación es háganlo en casa. Cuando estén en silencio y cuando se puedan concentrar un poquito más. Es todo un reto hacerlo aquí porque hay muchísimo ruido. ¿Sí? Pero ahora quiero que lo sientan desde su cabeza. Entonces necesito a alguien que me diga yo quiero y se acueste aquí. Adelante. ¿Me prestas esa silla? Jálate otra tan. Boca arriba, tu cabeza acá. Más atrás, por favor. Le cierras ahí. Ok. Entonces ahora lo que voy a hacer es abrazar mi occipital para escuchar esa marea, justo esa marea. Y permitirle a ella que sienta lo que tenga que sentir. Porque esa es otra. Yo no le puedo decir al paciente, es que vas a sentir. Yo no estoy en su cuerpo. ¿Ok? Entonces, baja tu cabecita y vamos a permanecer así unos minutitos. Y lo que ustedes van a hacer es observar su respiración. Y vean si hay cambio o no hay cambio. Un micrófono. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo? Ángeles. Ángeles. ¿Qué estás sintiendo, Ángeles? Estoy sintiendo, bueno, como que estoy con los ojos cerrados, pero estoy viendo muchos destellos. ¿Y qué sientes? Pues es una sensación más bien como que será como inquietud de esos destellos que estoy viendo. Ok.
cuerpo está quieto? ¿Sientes tu cuerpo quieto? Sí lo sentía quieto, pero ahorita estoy sintiendo como cuando está uno algo ansioso. Ok. ¿Y sientes el movimiento de mis manos? No, ¿No sientes cómo muevo mis manos? no. Ok, respira profundo. Muchas veces los pacientes dicen, solo siento cómo mueves tus manos. ¿Movía mis manos? No. Ese es el movimiento raquídeo de su propio cuerpo. Ángeles está en un proceso de mucha angustia, ¿cierto? Bueno, como el ver estos destellos me generó eso como inquietud y después esa inquietud se transformó en un poco de angustia. De ansiedad. Ajá, ansiedad. Pero normalmente en tu vida tú estás tranquilita. Sí. No eres nerviosa ni nada de eso. No, generalmente no. Ok, bueno. Muy bien, pues muchas gracias. Necesitas ir a una sesión de craniosacro. Aquí, la angustia. Ta, 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 ta. Bueno, ya al final como que no sentía yo como que la aceleración, no sentí como aceleración de mi latido, pero sí sentí o sea, no sentía yo el latido del corazón, así, pum, 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 pero como que sí sentía el pecho así. Claro. Muy bien, muchas gracias. Ok, bueno, pues ahora no necesito otra víctima. ¿Sí? Te voy a quitar tu colita de caballo, ¿está bien? Ok, respira profundo. No me ayudes. Vuelvo otra vez con mi occipital. El occipital es un hueso que nos va a dar muchísima información. Anatómicamente se articula con huesos importantes: temporal, parietales, esfenoides. Y siguiendo esta línea del psiconeuro bla bla bla, inmunoendocrino, pues ¿dónde está la silla turca? En el esfenoides, ¿verdad? ¿Y qué pasa en la silla turca? ¿Quién se sienta en esa silla? La hipófisis. ¿Y qué pasa en la hipófisis? Pues la madre de las hormonas, ¿no? Ay, mi cielo santo, ¿qué estás sintiendo? Estoy pensando. Elisa, Elisa, sí, ok. Pues estoy a gusto. ¿estás a gusto? ¿Cuál es tu sensación? Pues tranquilidad, hasta me está dando sueño. ¿Te está dando sueño? Ujú. Con todo este escandalero. Todo y ruido. Ok. ¿Sientes cómo se mueven mis manos? Sí, sí siento que se mueven. ¿Sí sientes que se mueven? Sí. ¿Se mueven mis manos? ¿No? Ok. ¿Me prestas tu cuello? Sí. Esto es una toma que se llama, es un diafragma. En craniosacro abrimos diafragmas o puertas faciales para ayudar a que la energía y el flujo del líquido cefalorraquídeo sea más fácil. Y tenemos 5 diafragmas que van desde la pelvis hasta el cráneo. El occipital es uno de estos. Y al abrir aquí,
nos abrimos la posibilidad de la movilidad y la ligereza de todo nuestro sistema nervioso. La verdad se vuelven manipulaciones súper agradables. Entonces, ¿qué siento aquí? Yo no he revisado el cuello, pero esta niña tiene mucha tensión en el cuello, ¿cierto? Tienes una rectificación en el cuello, ¿cierto? ¿Y por qué lo siento? Porque ella siente cómo se mueven mis manos y yo siento cómo no me deja moverla. ¿Sí? El ritmo va, pero mis manos no pueden ir. Entonces, estoy trabajando cráneo-sacro y decido hacer una manipulación cervical. ¿Para qué? Para liberar la tensión. Esta manipulación es suave, pero es una técnica de alta velocidad. ¿Qué quiere decir? Que no me voy a tardar media hora para hacer el thrust. Ajusto, acomodo, trac y trueno. Eso es todo. Y después de eso le vamos a preguntar a Elisa cómo se siente. ¿Ahí duele? Ay, ahí sí. Ok. ¿Qué pasó? Me desbarataron el cuello. Ay, ok. No, se sintió a gusto, se sintió a gusto. ¿Qué pasa ahora? Ah, pues ya me puede moverlo. Ok, necesito que te levantes, así como estás, siéntate. Podemos observar más o menos la fisonomía de su cuello. ¿Se le ve una rectificación? No. Ya mucho menos. Obviamente no voy a corregir, no es magia, no se corrige como magia. Mueve tu cuello hacia todos lados, especialmente hacia donde no podías hacerlo. Hola. ¿Y para el otro lado? Hola. ¿Y para atrás? Ay, también puedo. ¿Y para adelante? Ya está. Los 600 pesos los deja en el escritorio, por favor. Saliendo, si quieren dólares. Ok. Entonces, la lectura que tuve de este occipital me llevó a la tensión de la columna cervical y pude hacer una manipulación para liberar la tensión. ¿Sí? Acuéstate otra vez, mi niña, si no he terminado contigo. Ok. Sueles tener, claro, los 600 pesos los voy a desquitar, no creas que no. Sueles tener acidez en el estómago, ¿no? Gastritis y eso, ¿no? No más estreñimiento. ¿Me permites que descubra tu pancita? Ok. Muy bien. Entonces aquí tenemos nuestro marco cólico. ¿Qué voy a hacer? Voy a tomar la piel suavemente y aquí, ¿qué creen? No estoy trabajando ningún músculo, pero estoy moviendo la piel. Y al llevarme la piel, estoy moviendo la fascia. Y aquí va mucho mejor. Regreso y voy. Y aquí no me deja ir. Ahí duele. Y entonces lo único que hago es empezar a mover mi fascia. Mover mi fascia, mover mi fascia. Suave y con paciencia, porque no se trata de hago 1, 2, 3 calabaza y ya me fui. Suave. Hago mi masaje en colon con mis dedos abiertos. Si yo trabajo los dedos cerrados, estoy trabajando intestino delgado. Pero trabajo así y estoy trabajando colon, intestino grueso. ¿Ok? Y descubro
estoy casi segura, te voy a pedir que gires hacia mí. Vente de ladito toda, ok. ¿Molesta? Me está haciendo ojos de que sí. Ok, porque aquí esta raíz me lleva a la comunicación del colon. Ok, entonces, levántame tu cabecita. Voy a girar tu cuerpo para hacer una rotación del tronco. Ahí quédate. Así, tu mano acá. Esta pierna la vas a estirar, bien, bien estiradita, y esta la vas a doblar de manera que yo pueda girarte y desbaratarte a gusto, ¿ok? Vamos a hacer una técnica de thrust, un lumbar roll, en donde la intención es liberar las carillas articulares de estas vértebras, que es L3, L4, las que estoy sintiendo complejas, así para completar esta reparación que hice en el cuello. Entonces le voy a pedir que respire y que suelte el aire suave. Yo la llevo a una tensión que no exceda mi barrera anatómica, porque no la voy a lastimar. Eso sería ortopédico y no osteopático. Respira, suelta y thrust. ¡Ay, qué rico trono! Ok. Ahora, vuelvo al colon a ver si es cierto, ¿verdad? Si no es puro cuento. Ok. Ya no me duele. Ok. Y va para donde se me dé la gana. Entonces, ¿tenía que ver el cuello con el colon? Claro. ¿Y tenía que ver el colon con la lumbar? Claro. Pero si yo no le toco el occipital, no me doy cuenta. ¿Sí? ¿Normalmente tienes cólico muy fuerte durante tus periodos? Claro. Ahí las hormonitas andan un poco hechas bolas. Entonces sería bueno que revisaras eso. ¿Ok? Levántate con cuidado, te puedes marear, gira hacia allá. Sin levantarte, dime qué pasó, qué sentiste y cómo te sientes ahora. Pues la verdad venía bien tensa. Ayer me dolía el cuello, de hecho, no podía voltear para allá, así. Y pues ahora sí. Y pues, como que quiero ir al baño. Un aplauso. Así que yo creo que terminando voy al Para que deje baño. los 600 ahí. ¿Cómo no? Sí, sí. Como que quieres ir al baño, claro. Como que el colon estaba así apretado. Y más que el colon, la fascia. Si la fascia no se mueve, no me va a dejar que haya una movilidad normal. Y si no hay una movilidad normal, no va a haber una motilidad normal. Entonces se va perdiendo la peristalsis del órgano. Y esto nos va a llevar a muchas otras cosas. Ahora, ¿andabas media tristona? Sí. El colon es el centro de la emoción y ahí se guarda la tristeza. Particularmente las mujeres, nuestro centro emocional es el primer cerebro del cuerpo, que es el colon. Por eso tenemos cólicos, por eso nos duele la panza cuando nos enojamos, por eso cuando nos deja el novio o no nos dejan salir, uy, mira, me hice bolas así, ¿no? Acá es donde nos hacemos bolas. Ponte de pie. Cuidado, te puedes marear. ¿Cómo te sientes? Mejor, gracias. Mejor. Muy bien. Muchas gracias. Gracias a usted. Es un pellizquito. Ni siquiera una consulta. La osteopatía es otra cosa. Se los digo sinceramente. Y se los dice además una mujer que tiene 40 años practicando fisioterapia. Claro, 20 osteopatía.
Pero me fui enamorando poco a poco, poco a poco, poco a poco. Y aquí está mi compañera de hace 40 años, que no me deja mentir, que ya no uso casi aparatos, que ya no voy casi al consultorio porque me la paso haciendo osteopatía atrás en la escuela, porque he sentido que corrijo, que regulo y que le doy más opciones al paciente. Y ese es mi fin último. Por muchos años trabajé con pacientes parapléjicos y cargábamos y el paciente y jálalo y muévelo. Y, híjole, si hubiera tenido yo la opción de la osteopatía no estaría yo como estoy yo ahorita. La verdad, es una opción. Es una opción para ustedes que están empezando, para nosotros que estamos terminando. Es una opción para los pacientes. Y no estoy hablando de no fisioterapia, claro que no, porque aún ahora tengo pacientes que aunque los manipulo osteopáticamente, hay algo que falta y voy y ocupo técnicas y voy y ocupo electroterapia y hago manipulaciones terapéuticas sin problema y masaje y tal y todo. No dejas de ser una cosa, pero no mezclo. O hago fisioterapia o hago osteopatía. No mezclo, porque entonces me vuelvo trolebús. Ni soy tren, ni soy camión. ¿No? O me vuelvo mula. Ni soy burro, ni soy caballo. Mula sí soy, trolebús no. Espero les haya gustado. Espero haberlos enamorado un poquito con lo que es la osteopatía, que se interesen. Y si no corren y se inscriben a mis cursos, así les va. No, no es cierto. Por lo menos que busquen información. Ahí está la ENMO, pero tenemos un link, tenemos candados. Ustedes como fisioterapia, como fisioterapeutas, los que son fisioterapeutas, si se acercan a la Asociación de Fisioterapeutas de Jalisco y se inscriben, ¿para qué? Para hacer una fisioterapia mejor. Tienen los beneficios como socios de acceder a becas de 25, 30 y 50% en los programas de diplomados en la ENMO, así como en otros diplomados y en otros cursos. Entonces, este año les voy a platicar algo personal. Este año, cuando toda la gente hace su lista para Santa Claus y pide todos sus deseos, yo pedí una sola cosa. Se la pedí a Papá Dios porque yo creo en Él y así me gusta vivir. Y le dije, Señor, este año te pido una cosa, hazme congruente. Nada más, poquita cosa. Observa tus pensamientos, ¿eres congruente? Seamos congruentes y busquemos desde nuestro ser la congruencia, pero desde nuestro hacer, nuestra profesión, también la congruencia. Porque eso es lo que nos va a ayudar a ser una mejor persona para entregarnos. Decidimos estar en el ámbito de la salud y eso es entrega, eso es compromiso, eso es vocación. Muchas veces no tener lo que queremos a nivel económico, pero sí satisfacciones de alguna otra forma. Congruencia. Congruencia es igual a osteopatía. Muchas gracias. El que esté interesado en los programas de osteopatía o en la FIC, por favor acérquese con nosotros. Con todo gusto les damos información. Buenas tardes. En nombre de Medical Expo le hacemos entrega de una constancia y muchas gracias por participar.